Sale. Entonces, en torno al tema de fisiología renal, vamos a empezar primero repasando algunos conceptos generales de la microcirculación. Ya vimos algunas ideas globales de lo que representa hemodinamia, las propiedades de arterias y venas, pero en microcirculación en particular nos interesa ver lo que está ocurriendo con nuestros capilares. Recordemos que en las arteriolas de cuarto orden, al final tenemos nosotros nuestros esfínteres precapilares, que son los que se van a encargar de disminuir la presión lo suficiente, de disminuir la resistencia vascular periférica para poder favorecer el intercambio de nutrientes. Una vez que nosotros disminuimos lo suficiente la tensión, nosotros queremos tener intercambio de nutrientes, lo cual va a estar gobernado por la ley de Fick. La ley de Fick nos dice qué tan probable es que un nutriente, un fluido, un gas, pueda pasar a través de una membrana. En este caso, la ley de Fick nos va a decir que algunos determinantes de la adecuada filtración o difusión de nutrientes van a depender de, entre otras cosas, el área. Entre mayor sea el área de nuestra membrana, mayor va a ser la probabilidad de difusión, el grosor, que es inversamente proporcional, a mayor grosor, menor capacidad de difusión, y la diferencia electroquímica, que depende de la diferencia de concentración y de la diferencia de carga. Entre mayor sea esta, mayor va a tener la capacidad de cruzar. Lo único que puede afectar de manera importante va a ser el grosor, ¿vale? Y nosotros vamos a ver que lo que va a determinar de manera más importante la difusión va a ser el balance entre dos tipos de fuerzas que van a ocurrir dentro de nuestros vasos. Tenemos las presiones hidrostáticas, una presión hidrostática dentro del capilar y una presión hidrostática intersticial, que van a determinar la probabilidad de difusión, y las presiones oncóticas, que van a estar dadas por las proteínas que no difunden, perdón, por las moléculas que no difunden, que en el caso de los vasos, pues van a ser las proteínas. Entonces, aquí podemos ver que la presión hidrostática capilar favorece la filtración, mientras que la presión hidrostática intersticial tiene el signo opuesto y por lo tanto se opone. La presión oncótica capilar se opone a la filtración, mientras que la presión oncótica intersticial favorece la filtración. Entonces, ¿cómo ocurre esto en nuestros vasos? Tenemos nosotros que la presión hidrostática capilar favorece la filtración, mientras que la presión oncótica capilar la inhibe, ¿sale? En el intersticio nosotros vamos a tener una presión oncótica intersticial y una presión oncótica intersticial, y estas se van a balancear para ya sea favorecer la filtración de nutrientes o la reabsorción de nutrientes. A este equilibrio entre las presiones hidrostáticas capilar e intersticial y las presiones oncóticas capilar e intersticial se le llama fuerzas de Starling o equilibrio de Starling. Entonces, en general, la filtración se favorece por la presión hidrostática capilar y se opone por la presión oncótica capilar. Si algo hace que aumente la concentración de proteínas, en este caso aumenta la presión oncótica y por lo tanto se favorece la reabsorción y no la filtración. Si algo hace que aumente la presión hidrostática capilar, que en general va a ser la tensión arterial, se va a favorecer la filtración y no se va a favorecer la reabsorción. ¿Vale? Entonces, así como las fuerzas de Starling y las diferentes componentes de la membrana va a determinar de manera muy importante cómo se lleva a cabo la filtración, tenemos otras cosas que es importante recordar que pueden modificar la dinámica de la microvasculatura. Una de ellas va a ser la cantidad de células de músculo liso vascular que tenga. Entonces, habíamos visto que los esfínteres precapilares son los que van a hacer que disminuya de manera muy importante la presión arterial. Y después los esfínteres postcapilares son los que van a favorecer que nosotros tengamos un adecuado flujo hacia la parte venular. Nosotros tenemos diferentes moléculas que pueden modificar la tonicidad del músculo lisovascular y que por lo tanto pueden cambiar la dinámica de la microvasculatura. Tenemos moléculas que son vasoconstrictoras, como la angiotensina, ADH, serotonina, endotelina y la adenosina, los cuales van a favorecer vasoconstricción y por lo tanto van a disminuir el flujo hacia la microvasculatura. Y vamos a tener moléculas que son vasodilatadoras, que van a aumentar el flujo hacia la vasculatura.
Entre ellas tenemos la histamina, por eso la histamina al aumentar el flujo favorece también la formación de edema, el péptido atrial natriurético y el óxido nítrico que es secretado por las células endoteliales. Mencionábamos también que la falla de secreción de óxido nítrico por parte de las células endoteliales ocasiona algo que se llama disfunción endotelial. ¿Sale? También vamos a tener que la vasoconstricción en nuestros vasos sanguíneos va a estar modulado por algunas otras cosas. Por ejemplo, la vasoconstricción generalmente va a ser simpática en la mayor parte de nuestros vasos y se va a dar a través de receptores alfa 1, mientras que la vasodilatación generalmente va a ser parasimpática y va a ocurrir a través de receptores beta 2. Pero existe otro mecanismo que puede modificar la función de vasoconstricción y esto se llama vasoconstricción miogénica. Es decir, el aumento del flujo va a causar que se distiendan mis arterias. Esta distensión de las arterias ocasiona un reflejo que hace que se contraigan. Esta vasoconstricción miogénica va a ser un mecanismo importante a través del cual los vasos sanguíneos se van a autorregular y como vamos a ver ahorita, es un reflejo importante para el proceso de regulación de la tasa de filtración glomerular. Finalmente, y algo que es importante recordar, en particular para la microvasculatura, tiene que ver con la fase linfática. Entonces, la fase linfática en general es la que va a permitir recoger líquidos, sobre todo del espacio intersticial, y uno de los principales determinantes del flujo linfático va a ser sobre todo la presión del intersticio y la presión oncótica capilar. Entonces, los cambios, por ejemplo, en la concentración de proteínas en el plasma van a ocasionar alteraciones importantes en el flujo linfático y eventualmente pueden ocasionar edema. Mientras que la presión que nosotros tengamos en el intersticio va a ser también un determinante importante. Si nosotros tenemos acumulación de proteínas, por ejemplo, por una reacción inflamatoria, la presión oncótica intersticial se va a modificar y va a favorecer que nosotros tengamos edema. Entonces, en la microvasculatura, nosotros vamos a poder tener intercambio de sustancias siempre que tengamos favorable nuestra difusión por la ley de Fick y que tengamos favorable el equilibrio de nuestras fuerzas de Starling. Otra cosa importante es que en la microvasculatura el área transversal va a aumentar. Entonces, en el espacio de nuestros diferentes vasos sanguíneos vamos a tener que el área transversal va a ir aumentando. Es decir, áreas transversales, si yo agarro y desenrollo mis vasos y los pongo, por ejemplo, en un plano, ¿no? Entonces, entre más yo logre desenrollarlos, más voy a tener área transversal y el área de mayor área transversal del cuerpo son los capilares. A mayor área transversal, menor velocidad promedio. ¿Por qué? Porque yo voy a diseminar la velocidad entre todos los componentes de mis capilares, por lo tanto mi velocidad disminuye y al disminuir la velocidad yo voy a poder tener intercambio de nutrientes, de gases y de otros componentes. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre los principios básicos de la microcirculación? ¿No? Sale. Entonces pasamos a la siguiente parte donde ya vamos a hablar un poquito del riñón. Vamos a recordar que el riñón pues es uno de los órganos que más vasculatura va a recibir de nuestro organismo. En general, el riñón va a tener como unidad funcional a la nefrona y la nefrona va a tener dos grandes componentes, va a tener a los glomérulos y a los túbulos. Dentro de nuestra corteza renal, nosotros vamos a encontrar todos los glomérulos, mientras que los túbulos van a descender en dos formas. Una, que van a ser las nefronas corticales, cuyas asas de Henle van a ser cortos, y otras que van a tener asas de Henle muy largos. ¿Cuál es la diferencia entre las nefronas corticales, que tienen asas de Henle cortas, y las nefronas yuxtamedulares, que tienen asas de Henle largas? Las nefronas yuxtamedulares que tienen asas de Henle largas son las que van a estar directamente involucradas en el mecanismo de concentración de la orina, mientras que las asas de Henle más cortas de las nefronas corticales van a estar más involucradas en la generación del gradiente córtico-medular. Entonces, todos los glomérulos se encuentran en la corteza y de hecho la corteza va a recibir aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Del litro de sangre para un gasto cardíaco aproximado de 5, el 20% es litro, ¿no? Y de este el 90% llega a la corteza y el 10% llega a la médula.
No me interesa que la médula esté bien irrigada, porque eso va a barrer el gradiente córtico-medular, que es el que me va a permitir favorecer la concentración de la orina, ¿sale? Dentro de mi riñón, yo voy a tener que mi nefrona se va a dividir en dos partes funcionales importantes. Voy a tener mi glomérulo, que el glomérulo es una estructura vascular compuesta por una arteriola aferente, mis capilares glomerulares, una arteriola eferente, y los túbulos. Yo voy a encontrar diferentes estructuras tubulares. La primera es el túbulo contorneado proximal, después el asa delgada descendente de Henle, el asa delgada ascendente de Henle, el asa gruesa ascendente de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Algunos de estos, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal tiene 3 porciones, el túbulo contorneado distal también contiene el túbulo conector, y el túbulo colector tiene una porción cortical, una porción medular interna y una porción medular externa. ¿Vale? Vamos a ver que estas nefronas superficiales o corticales no van a llegar hasta la médula interna, mientras que estas nefronas yuxtamedulares sí van a llegar hasta la médula interna. Dentro de mi glomérulo, yo voy a ver que mi arteriola aferente es la que va a llevar el flujo sanguíneo que entra por la arteria renal, y esto se va a introducir a mis capilares y posteriormente va a salir hacia mi arteriola aferente. Dentro de mi glomérulo, yo voy a tener la barrera de filtración glomerular. Esta barrera de filtración glomerular va a tener diferentes componentes, los cuales van a favorecer el paso de algunas sustancias y otras no. Entonces, en la barrera de filtración glomerular yo tengo el glucocálix. El glucocálix son proteínas glucosiladas que van a tener una carga negativa y que por lo tanto van a repeler moléculas con carga negativa. La segunda capa de la barrera de filtración glomerular es el endotelio. Las células endoteliales van a ser fenestradas. Fenestras son unas ventanitas que contienen mi glomérulo y que van a favorecer el paso de algunas sustancias. Después del endotelio voy a tener mi membrana basal glomerular, las cuales son proteínas que tienen una carga negativa, y esta membrana basal glomerular tiene glucosa aminoglucanos, además de tener una rica concentración de colágeno tipo 4. Después vienen los podocitos, y los podocitos van a tener una propiedad específica que va a ser que van a tener estos piecitos, y estos piecitos van a formar diafragmas. Estos piecitos van a formarse por moléculas que están compuestas por NEF1 y nefrina, que van a formar un diafragma de filtración. Cuando estas se mutan, ocasionan proteinuria, ¿sale? Entonces yo voy a ver que mis podocitos van a estar flanqueando a mis capilares y van a formar estos diafragmas, que es por donde yo voy a poder tener la filtración, además de tener la fenestra, además de tener el glucocálix. Todo esto va a formar una barrera de filtración glomerular que va a impedir sobre todo la selección del paso de sustancias basada en tamaño y basada en carga. Sobre todo no va a permitir el paso de moléculas cargadas negativamente de gran tamaño, entre las que se encuentran las proteínas. ¿Sale? Dentro de nuestro riñón, nosotros vamos a ver que las porciones tubulares también van a ser distintas. El túbulo contorneado proximal va a tener un borde en cepillo muy importante, porque va a ser donde se va a llevar la mayor parte de la reabsorción de las moléculas en el riñón. Y conforme nosotros vamos cambiando, vamos a tener algunas propiedades distintas. Por ejemplo, las asas descendentes de Henle y el asa delgada ascendente van a tener la propiedad de que son permeables al agua, pero impermeables a solutos. ¿Sale? Entonces, estas son células muy delgadas que van a permitir el paso de agua a través de acuaporina 1 y 2. Mientras que la porción gruesa ascendente, sobre todo, va a favorecer la filtración de solutos, pero no de agua, entonces va a tener más uniones estrechas, pero va a tener un gran tamaño debido a que va a tener un manejo importante de sodio, de cloro y de potasio. En el túbulo contorneado distal, yo ya voy a tener células prácticamente impermeables al agua y van a tener sobre todo la propiedad de reabsorber sodio, cloro y decidir qué tanto potasio se tira. Mientras que las del túbulo conector van a tener dos grupos de células importantes. La célula principal, que es la célula donde va a actuar la aldosterona, y la célula intercalada. Tenemos células alfa y beta y que están directamente relacionadas con el equilibrio ácido-base. Posteriormente tenemos las células del conducto colector, las cuales van a estar involucradas en decidir qué tan concentrada queda la orina. ¿Alguna duda sobre la anatomía funcional del riñón?
No, ¿no? doctor, todo. Súper. Entonces pasamos a la primera parte de la nefrona, que va a ser la filtración glomerular. Entonces ya habíamos comentado que nuestra nefrona va a tener funcionalmente dos partes, el glomérulo y los túbulos, ¿no? El glomérulo va a tener la función de favorecer el ultrafiltrado del plasma, ¿sale? ¿Qué es el ultrafiltrado del plasma? Vamos a formar un líquido que va a tener exactamente la misma osmolaridad del plasma sanguíneo. Nosotros queremos que nuestro riñón filtre adecuadamente el plasma porque después, a través de la reabsorción y de la secreción, vamos a modificar el contenido de ese ultrafiltrado del plasma en los túbulos. Pero lo más importante es que ese ultrafiltrado se dé de manera correcta. Entonces, habíamos dicho que al riñón le llegaba el 20% del gasto cardíaco, que son 5 litros. El 20% de 5 litros es 1 litro, ¿vale? Entonces, si nosotros contamos que llega 1 litro por minuto, eso representa aproximadamente hasta 180 litros al día de plasma que va a estar llegando a nuestro riñón. Nosotros vamos a ver que de este 20%, nosotros solo vamos a tener un pequeño componente que le va a llegar al riñón que va a ser directamente plasma, porque la sangre pues, tiene un componente que va a ser sangre y otro componente que va a ser plasma. Entonces, lo que va a filtrar el riñón no va a ser sangre, va a ser plasma. Entonces, el flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre que le llega al riñón. El flujo plasmático renal es de esa cantidad de sangre, ¿qué tanto es plasma? Que es aproximadamente el 55%. Entonces, de ese litro, 550 mililitros es el flujo plasmático renal, ¿sale? Y de eso, la cantidad que se filtra, yo le voy a llamar tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es aproximadamente 125 litros por minuto en hombres y 110 litros por minuto en mujeres. Y se va a calcular generalmente con la tasa de aclaramiento de una molécula que se llama inulina. La inulina es una molécula que se filtra completamente, pero que no se reabsorbe y que no se secreta. Entonces, la inulina es un marcador de la tasa de filtrado glomerular, ¿sale? Entonces, del 100% que se filtra, yo no voy a tener una reabsorción significativa y una secreción significativa por la que la inulina es buena. El problema es que la inulina pues se tiene que inyectar y eso no es muy práctico. Entonces, generalmente para medir la tasa de filtrado glomerular, ahí me va a interesar más usar un marcador endógeno que se llama creatinina. La creatinina también se filtra en un 100% y no se reabsorbe, pero sí se secreta aproximadamente el 20% de lo que se filtra. La creatinina va a variar en función de la masa muscular, del sexo, de la edad y de la etnicidad. Me va a permitir calcular la tasa de filtrado glomerular a partir de ecuaciones, como las ecuaciones TK de EPI y las ecuaciones MDRD. Sin embargo, lo que más me va a servir de la creatinina son sus cambios. Entonces, si yo tengo un basal de creatinina, saber su cambio me va a permitir estimar los cambios en la función renal. La forma en que yo estimo la tasa de filtrado glomerular es a través de una propiedad que se llama aclaramiento. El aclaramiento me dice de una sustancia X qué tanto aparece en orina con respecto a lo que tengo en plasma ajustado por el volumen urinario. Y esto me va a permitir calcular qué tanto está eliminando el riñón. La tasa de aclaramiento de inulina, que es una molécula que solo se filtra y no se reabsorbe y no se secreta, es exactamente igual a la tasa de filtrado glomerular, por lo que la tasa de aclaramiento de inulina me permite estimar la tasa de filtrado glomerular. ¿Sale? Acuérdense que conforme nosotros vamos filtrando, nosotros vamos a tener diferentes componentes que van a actuar para llevar a cabo la filtración. Ahorita habíamos hablado de las fuerzas de Starling. Entonces, tenemos una presión hidrostática en el capilar glomerular y esa va a favorecer la filtración. Tenemos una presión oncótica en el capilar glomerular y esa se va a oponer. Aquí en verde ponemos las dos que favorecen. ¿Cuáles son las dos que favorecen? Presión capilar glomerular y presión oncótica de la cápsula de Bowman. Como en general yo no voy a filtrar proteínas por todas las propiedades de la barrera de filtración, mi presión oncótica en mi espacio urinario de Bowman debe de ser cero, ¿sale? Entonces, sobre todo, es la presión del capilar glomerular lo que favorece la filtración. ¿Qué fuerzas se oponen a la filtración? La presión oncótica capilar glomerular, que va a estar dada por el contenido de proteínas, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que debe también ser cercana o muy cercana a cero, ¿vale? Entonces,
mientras mi presión capilar glomerular sea mayor a mi presión oncótica capilar glomerular, yo voy a tener una adecuada filtración. Sin embargo, entra mi plasma, se empieza a filtrar, a filtrar, a filtrar, por lo que sale líquido, pero las proteínas no salen. Entonces, la concentración de proteínas va a ser menor en la arteriola aferente que en la arteriola deferente. ¿Por qué? Porque va a ir saliendo agua. Como va saliendo agua, se concentran las proteínas y esta concentración de proteínas aumenta la presión oncótica. Entonces, en el primer segmento del glomérulo se favorece la filtración porque predomina la presión hidrostática capilar glomerular. Pero conforme yo avanzo a lo largo del capilar, empieza a predominar la presión oncótica. Se opone a la filtración y ahora favorece la reabsorción. Esto es importante porque después la arteriola eferente pues se continúa precisamente con los capilares peritubulares, que son los que van a estar directamente involucrados con la reabsorción de solutos. ¿Sale? Y esto ya es una representación gráfica de eso que comentaba. Tenemos nosotros nuestra arteriola aferente, nuestros capilares y nuestra arteriola eferente, y tenemos que la presión capilar glomerular es la que favorece más la filtración, mientras que la presión oncótica se opone. Conforme yo avanzo hacia mi arteriola eferente, mi presión oncótica aumenta y ahora voy a tener mucho mejor reabsorción que filtración. Entonces, el origen de la tasa de filtrado glomerular viene precisamente de esta capacidad que va a tener mi barrera de filtración glomerular para permitir el paso de fluidos, para formar un ultrafiltrado de plasma isoosmótico, impidiendo el paso de proteínas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de esta primera parte de qué es la tasa de filtrado glomerular? No, doctor. ¿No? Súper. Pues ahora el meollo del asunto no es entender qué es, sino cómo se regula, ¿sale? Entonces vamos a aclarar algunos conceptos que habíamos visto hace un momento. Habíamos dicho que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, esos son 5 litros por minuto. El 20% de 5 litros por minuto es 1. De esto, este litro que llega al riñón le vamos a llamar flujo sanguíneo renal, que es la cantidad de sangre que llega al riñón en un minuto. De esto voy a tener el plasma y el hematocrito. Entonces, mi flujo plasmático renal va a ser igual a mi flujo sanguíneo renal menos mi hematocrito, ¿no? Que son aproximadamente 600 mililitros por minuto que van a estar llegando. Ahora, de estos 600 mililitros de flujo plasmático, que es el plasma que llega a mi riñón, yo no voy a pasar estos 600 mililitros totalmente hacia mi espacio urinario de Bowman. Solo voy a filtrar una parte. La parte del flujo plasmático renal que yo filtro, que es la tasa de filtrado glomerular, yo le voy a llamar fracción de filtración. Entonces, ¿qué es la fracción de filtración? Es la parte del flujo plasmático renal que yo voy a filtrar con mi tasa de filtrado glomerular. Y esto representa aproximadamente el 20%. Entonces, el 20% aproximadamente de 600 va a ser más o menos 125 mililitros por minuto, que va a ser mi tasa de filtrado glomerular, ¿sale? Entonces, mi fracción de filtración es la que mi riñón se va a encargar de modular de manera adecuada, ¿vale? Entonces, el flujo plasmático renal generalmente va a ser directamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular. Más flujo plasmático renal, más tasa de filtrado glomerular. Menos flujo plasmático renal, menos tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, algo importante que va a tener nuestro glomérulo es que tiene vasos de resistencia. Por eso la importancia de que sea una arteriola flanqueando los capilares con otra arteriola, ¿sale? Y después seguimos con los capilares peritubulares. Estas dos arteriolas van a tener una alta cantidad de músculo liso y por lo tanto van a poder modificar su tono, ¿sale? Entonces los cambios en las resistencias de las arteriolas van a modificar la presión capilar glomerular. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, déjenme ver si puedo hacer esto un poquitito más grande, denme un segundito para poder aumentarlo, lo voy a poner aquí a 100%, ok, y ahora, ajá, ok. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos cuando las resistencias están iguales, ¿no? Que es en estado basal, vamos a tener una presión capilar glomerular de 60. ¿Qué pasa si yo vasoconstriño mi arteriola aferente? Si yo vasoconstriño mi arteriola aferente, voy a disminuir mi flujo plasmático renal y por lo tanto disminuir mi presión capilar glomerular, ¿sale? ¿Qué pasa si yo, en lugar de vasoconstriñir mi arteriola aferente, yo
vasoconstriño mi eferente. Pues bueno, es como ponerle el dedo al final de la manguera, la presión hacia atrás aumenta, ¿no? Entonces, vasoconstriñir la aferente, vasodilatando el eferente, disminuye la presión capilar. Vasodilatar la aferente, vasoconstriñendo el eferente, aumenta el flujo plasmático renal y aumenta la presión capilar glomerular. Como regla general, vasoconstricción de la arteriola aferente modifica flujo plasmático renal. Vasoconstricción de la arteriola eferente modifica presión capilar glomerular. Entonces, nosotros podemos hacer diferentes combinaciones de qué es lo que le va a pasar a nuestra presión capilar glomerular, a nuestro flujo plasmático renal, dependiendo qué es lo que cambie. Les decía, la arteriola aferente, sobre todo, va a impactar el flujo plasmático renal. Vean que aquí las flechas son muy francas en esta parte. Entonces, vasodilatar la aferente aumenta el flujo plasmático renal. Vasoconstriñir la aferente disminuye el flujo plasmático renal. Mientras que la vasoconstricción de la eferente modifica sobre todo la presión capilar glomerular. Vasodilatación de la eferente disminuye la presión capilar glomerular. Vasoconstricción de la eferente aumenta la presión capilar glomerular. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que me va a estar modificando mi tasa de filtración glomerular? Va a haber varias cosas que van a estar modificando mi tasa de filtración glomerular. En general voy a tener tres componentes. Uno va a ser el mecanismo miogénico. ¿Qué es el mecanismo miogénico? Habíamos hablado de que cuando se vasodilataba una arteria o cuando se distiende una arteria porque le llega más volumen, los vasoreceptores de estiramiento ocasionan vasoconstricción. Entonces llega más volumen, la arteria dice, híjole, tengo más volumen, pues ya no quiero que me llegue tanto y se vasoconstriñe. ¿Sale? Entonces el reflejo miogénico ocasiona vasoconstricción. Está llegando mucho líquido, entonces no quiero que llegue tanto, me vasoconstriño. Y si vasoconstriño la aferente, ya habíamos visto hace un momento que eso disminuía sobre todo la presión capilar glomerular y por lo tanto disminuye la tasa de filtrado glomerular. El segundo mecanismo que es importante que discutamos se llama balance túbulo glomerular. ¿Qué es el balance túbulo glomerular? Bueno, para eso tenemos que saber que nuestra nefrona va a procesar el sodio de diferentes formas. El 67% se va a reabsorber en el proximal, el 25% en el asa de Henle, y de esto nos queda más o menos 8%, que esto ya se va a reabsorber en el distal. La mácula densa va a estar en este punto, o sea, cuando ya se reabsorbió casi todo el sodio. Y la mácula densa va a ser un sensor de cloro. Aquí vamos a encontrar a NKCC2, que es el cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro. La mácula densa va a sensar que llega más cloro o menos cloro a esta porción de la nefrona. Vamos a ver el caso específico de cuando llega más cloro. Cuando llega más cloro, va a ocasionar que se despolarice la célula. Y esa despolarización de la célula va a liberar una molécula que se llama adenosina. Y la adenosina va a vasoconstringir mi arteriola aferente. De nuevo, mi mácula densa tensa cambios en cloro. Los cambios en cloro, por ejemplo, si hay mucho cloro, se libera adenosina, se vasoconstriñe la aferente y eso va a hacer que ahora llegue menos cloro. Si llegara menos cloro, pues entonces significa que no está llegando suficiente líquido hasta acá, entonces no se secreta adenosina y por lo tanto se vasodilata la aferente. Entonces, el mecanismo de balance túbulo-glomerular va a favorecer la liberación de adenosina. Cuando yo tengo mucho fluido tubular, libero adenosina para que haya menos. Cuando yo tengo poco fluido tubular, no libero adenosina para que se libere más. ¿Sale? Y lo último, el último componente que va a modificar la tasa de filtrado glomerular van a ser factores humorales. En los factores humorales, yo voy a encontrar a la angiotensina 2 y a las prostaglandinas. Entonces, la angiotensina 2 actúa tanto en la arteriola aferente como en la eferente, pero donde más va a tener efecto es en la eferente. ¿Sale? En la aferente, la angiotensina 2 va a inducir la producción de prostaglandina E2, que va a favorecer vasodilatación. Entonces, la aferente se va a mantener abierta porque prostaglandina E2 va a mantener en raya a la angiotensina 2. ¿Sale? Acuérdense que la vasodilatación de aquí aumenta el flujo plasmático renal, mientras que la vasoconstricción de aquí aumenta la tasa de filtrado glomerular. Entonces, que la angiotensina esté actuando aquí mantiene la tasa de filtrado glomerular y que la prostaglandina E2 inhiba la angiotensina aquí, mantiene abierta la arteriola aferente y por lo tanto mantiene el flujo plasmático renal. ¿Sale? Entonces,
Este balance es importante. Si yo doy un AINE, inhibo a la prostaglandina E2, por lo que nadie mantiene en raya la angiotensina, se vasoconstriñe la arteriola aferente y por lo tanto voy a tener menos flujo plasmático renal. ¿Vale? Otra cosa importante para mencionar en esta parte de regulación de la tasa de filtración glomerular es que me interesa qué tanto flujo plasmático renal llega, ¿no? Entonces, un indicador del flujo plasmático renal va a ser el ácido paraaminohipúrico. ¿Qué propiedades debe tener un marcador del flujo plasmático renal? Primero, debe de ser algo que se filtre completamente, que no se reabsorba y que lo poco que no se haya filtrado se secrete. Eso es el ácido paraaminohipúrico, es una sustancia que se filtra completamente, que no se reabsorbe, pero que sí se secreta. Entonces, el ácido paraaminohipúrico es un indicador del flujo plasmático renal. ¿Alguna duda de cómo se lleva a cabo la regulación de la tasa de filtrado glomerular? ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Súper. Pues bueno, eso es sobre el glomérulo, ¿no? Ahora nos vamos a lo que es relativamente más sencillo, que es lo que tiene que ver con los túbulos. Vamos a hablar un poquito del sodio. Vamos a recordar primero que la reabsorción en el riñón va a ser de dos tipos, ¿sale? Nosotros vamos a tener reabsorción paracelular y transcelular. ¿A qué nos referimos con transcelular? Es a través de la célula. Lo transcelular requiere de proteínas transportadoras, ¿sale? Mientras que la paracelular se va a dar entre uniones estrechas, por ejemplo, claudina y ocludina, ¿sale? Para que nosotros podamos tener flujo paracelular y transcelular, vamos a requerir que haya gradientes eléctricos y gradientes químicos. Entonces, buena parte de la nefrona se va a encargar de hacer estas diferencias. Recordar que en el túbulo, las células que están viendo hacia el túbulo les vamos a llamar apicales. Y las células que están viendo hacia el intersticio, que es hacia la sangre, le vamos a llamar vasolaterales. ¿Cómo se lleva a cabo el manejo renal de sodio? Primero, en el proximal se va a llevar a cabo muchísima reabsorción, habíamos visto 27% del sodio, pero característicamente esta reabsorción es isosmótica. Después de, aquí tenemos fluido isosmótico, llega el asa de Henle, y el asa de Henle primero lo va a concentrar y luego lo va a diluir. Entonces, al asa de Henle se le llama el segmento dilutor. Después, el túbulo contorneado distal se va a encargar de decidir qué tanto sodio me quedo y qué tanto sodio tiro. Y el túbulo colector ya casi no va a ejercer ningún papel en la reabsorción de sodio. Entonces, vamos a ver segmento por segmento cómo se dan estas diferencias. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, el sodio se va a absorber con aminoácidos, con aniones y con fósforo. ¿Cuáles son los cotransportadores más relevantes que tenemos que saber del túbulo contorneado proximal? Primero está SGLT1 y SGLT2, que ahorita vamos a ver con más detalle, cotransportan sodio y cotransportan glucosa. Estos son un blanco farmacológico importante de los inhibidores de SGLT2. En general, todo lo que se reabsorbe en el proximal se reabsorbe con sodio, ¿sale? El único que hace la diferencia es NHE3, que va a favorecer la entrada de sodio y va a favorecer la salida de protones. Pero este NHE3 es muy importante para que el túbulo contorneado proximal reabsorba sobre todo bicarbonato, ¿vale? Entonces, en el proximal, sodio se reabsorbe siempre con otras sustancias. Donde va sodio, va agua, ¿sale? La mayor parte de la reabsorción en el proximal va a ser isoosmótica. Después llegamos al asa de Henle. En el asa de Henle predomina el cotransportador NKCC2. NKCC2 mete un sodio, un potasio y dos cloros. Es el blanco farmacológico de los diuréticos de asa, los cuales van a favorecer una inhibición de este transporte. ¿Sale? Entonces, en el asa de Henle es a través del transportador sensible a furosemida, sodio, potasio, dos cloros. ¿Sale? Después seguimos hacia el túbulo contorneado distal y aquí va a estar NSC. El transportador NSC mete sodio y mete cloro y es el blanco farmacológico de la tiazida y es lo que vamos a tener como reabsorción en el proximal. Entonces, ¿cuáles son los cuatro transportadores más importantes para reabsorber sodio? SGLT2, que reabsorbe sodio y glucosa, NHE3, que antiporta sodio y protones, sodio, potasio, 2-cloro o NKC2 en el asa de Henle, blanco farmacológico de los diuréticos de asa,
y NCC, que reabsorbe sodio y cloro, blanco farmacológico de los diuréticos de tipo tiazida. ¿Sale? Vamos a ver nosotros que la reabsorción de sodio generalmente se va a dar de manera constante en los diferentes segmentos de la nefrona. Entonces, hablábamos del 67% en el proximal, 25% en el asa de Henle, aproximadamente entre 5 y 8% en el túbulo contorneado distal y ya casi nada en el túbulo colector. Entonces, la mayor parte se va a dar a través de estos transportadores. Cuando yo doy un diurético, por ejemplo, furosemida, pues voy a reducir notablemente la reabsorción de sodio y donde va sodio va agua. La tiazida, o sea, en el asa de Henle, como se reabsorbe el 25% del sodio, dar furosemida elimina muchísimo más volumen. Por eso furosemida es muy útil para el tratamiento del edema, me va a ayudar a eliminar volumen. Mientras que en el túbulo contorneado distal, yo ya no voy a eliminar tanto volumen, voy a tirar más sodio, porque el segmento distal se va a encargar de decidir qué tanto voy a tirar yo de sodio. Para eso, en el túbulo colector, bueno, en la porción del túbulo de conexión, yo voy a encontrar las células principales. Entonces ya habíamos visto los transportadores que van a favorecer la reabsorción de sodio y solo hay un canal específico, ¿sale? Este canal se expresa en las células principales y es el canal epitelial de sodio o ENaC. Este canal epitelial de sodio se inserta por la acción de aldosterona. Entonces, cuando hay aldosterona, se inserta ENaC y se inhibe por la función de amilorida. ¿Sale? Amilorida va a favorecer la inhibición de este y, por lo tanto, la última reabsorción de sodio. Entonces, este se encuentra en esta última porción. Esta es la última que reabsorbe sodio. Entonces, todo el sodio que se recupere va a estar determinado por ENaC. ¿Sale? ¿Y qué va a hacer que yo reabsorba más o menos sodio? Pues bueno, hay tres cosas que van a ocasionar cambios en la reabsorción de sodio. La primera es hemodinámica. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el balance tubuloglomerular? Este es mediante el cual la mácula densa sensa cloro y libera adenosina, ¿no? La adenosina vasoconstricta el aferente. Bueno, el balance glomérulo tubular es al revés. Y esto va a depender de qué tanto filtre el riñón. Entonces, entre más filtre el riñón, la presión oncótica, acuérdense que aumenta. Acuérdense que filtra, filtra, filtra y se quedan proteínas, la presión oncótica aumenta y esto hace que en esta parte haya más reabsorción. Entonces, ¿qué pasa si yo filtro mucho? Filtro mucho, filtro mucho, filtro mucho, aumento muchísimo la concentración de proteínas acá, por lo tanto la presión oncótica, y esto aumenta la reabsorción. Y en el túbulo contorneado proximal eso se vuelve muy importante, porque en el proximal, cuando hay mucha presión oncótica, se favorece muchísimo la reabsorción paracelular, es decir, entre las células, ¿sale? Entonces, el balance glomérulo-tubular es que cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, el túbulo contorneado proximal reabsorbe muchísimo, ¿sale? Entonces, ¿qué puede aumentar la reabsorción de sodio? Un aumento del flujo tubular que se da por un aumento de la tasa de filtrado glomerular que ocasiona un aumento en la presión oncótica. Balance glomérulo-tubular, distinto al túbulo glomerular. El segundo son cambios en el volumen efectivo circulante, pero los que van a traducir esos cambios en el volumen efectivo circulante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces acuérdense que renina se libera de las células granulares que se encuentran cercanas a la arteriola aferente y esto va a favorecer la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Angiotensina 1 se va al pulmón y la enzima convertidora de angiotensina la convierte en angiotensina 2. ¿Qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? Aumenta la reabsorción de sodio a través de aumentar la función de NH3, NKCT2 y NCT. Todo eso va a aumentar la reabsorción de sodio. Pero también angiotensina 2 libera aldosterona. Y aldosterona va a insertar el canal epitelial de sodio, que también a su vez va a reabsorber sodio. Y también va a potenciar la función de otras moléculas que a su vez van a ocasionar un aumento en la reabsorción de sodio. ¿Qué otra cosa aumenta la reabsorción de sodio? La epinefrina. La epinefrina también potencia la reabsorción a través de estos canales y va a favorecer una mayor reabsorción. Y en un último nivel, la hormona antidiurética o arginina vasopresina, que va a favorecer una mayor reabsorción de sodio. ¿Sale? ¿Dudas sobre la reabsorción de sodio? No, No, doctor. ok, súper. Ya casi acabamos, ¿eh? No se espanten. Vamos a ver qué pasa con el potasio. Entonces ya vimos que el sodio
generalmente es muy constante, ¿no? 67% en el proximal, 25% en el asa de Henle, entre 8 y 10% en el túbulo contorneado distal y casi nada en el colector. Pero el potasio depende de la ingesta. Entonces, qué tanto potasio yo ingiera va a determinar qué tanto voy a tener yo secreción o reabsorción de sodio, ¿sale? Entonces, el potasio se va a modificar por algunos factores. Por ejemplo, la insulina hace que el potasio entre al interior de la célula. La aldosterona también va a favorecer cambios en la translocación intracelular de potasio. Pero lo más importante es la ingesta de potasio. ¿Qué tanto potasio ingiera yo? Va a determinar qué tanto lo va a tirar o no mi riñón. Entonces vamos a ver, aquí déjenme hacer un poquito más grande esta figurita para que podamos verlas todos. Entonces la voy a poner en 100% y la hago más grande. Entonces aquí tenemos dos condiciones. ¿Qué pasa cuando mi ingesta de potasio es baja? Cuando mi ingesta de potasio es baja, mi riñón va a querer retener potasio. Entonces lo va a reabsorber sobre todo. Vean que aquí en amarillo están los sitios de reabsorción. Sobre todo se reabsorbe en el proximal, pero también voy a tener alguna reabsorción a través de NKCC2 en el asa de Henle. ¿Sale? Entonces, cuando mi ingesta de potasio es baja, quiero retener potasio, es decir, quedarme con el potasio. Pero ¿qué pasa cuando mi ingesta de potasio es normal, como cuando ustedes echan un plátano o se echan un rábano que tiene un alto contenido de potasio o muy alto, ¿no? Pues ahora, además de la reabsorción, se agrega la secreción. Entonces, cuando la ingesta de potasio es alta, mi riñón tiende a secretar potasio, ¿sale? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso? Bueno, en el proximal, la reabsorción de potasio es paracelular, entonces ahí no hay mucha ciencia al respecto, ¿no? ¿Qué pasa en el asa de Henle? En el asa de Henle, yo voy a tener a NKCC2, ¿no? Que acuérdense que mete sodio, potasio y cloro. Pero el potasio en el asa de Henle, una parte se reabsorbe, pero otra parte se recicla a través de RONCAP. Este reciclaje de potasio despolariza la célula y favorece la reabsorción de calcio, magnesio y también de sodio. Entonces, el potasio en el asa de Henle se reabsorbe muy poquito. 80% habíamos quedado en el proximal y aquí, a pesar de que es un transportador que tiene potasio, debido a que se recicla una buena parte, solo 10% se reabsorbe. Y ahora, donde realmente se puede dar la decisión de secretar o no potasio va a ser en el túbulo contorneado distal. Acuérdense que aquí está NSC, ¿sale? Y entonces NSC va a favorecer la reabsorción de sodio y de cloro. Cuando NSC reabsorbe mucho sodio y mucho cloro, ya no le queda nada al canal epitelial de sodio, que es ENaC, para reabsorber. Pero cuando, por ejemplo, damos una tiacida, la tiacida inhibe la reabsorción de sodio y entonces llega más sodio a esta parte. Y este canal es un aborazado, va a jalar todo el sodio que pueda. Esto negativiza el lumen y ocasiona una secreción de potasio. Entonces, por ejemplo, las tiacidas causan hipocalemia debido a que al inhibir NSC se reabsorbe todo a través de un canal. Este canal es de sodio, negativiza el lumen y favorece secreción de potasio. Entonces, con mayor ingesta de potasio, se secreta potasio a través de este mecanismo. Cuando tenemos una ingesta de potasio baja, este mecanismo no predomina y lo que pasa es que el potasio se retiene. ¿Qué factores van a hacer que se secrete o se libere más potasio? Bueno, primero aldosterona. Aldosterona determina muy importantemente el potasio. Aldosterona primero retiene sodio y secreta potasio. Entonces, el potasio y la aldosterona lleva el potasio y el sodio en direcciones opuestas. Aldosterona sube sodio, baja potasio. ¿Sale? Deficiencia de aldosterona, sube potasio, baja sodio. Y otra cosa es que la aldosterona ocasiona alcalosis metabólica. Entonces, cuando hay mucho sangrado, se va a ocasionar alcalosis por contracción. Y esto va a estar dado por la acción de aldosterona. ¿Sale? Algunos fármacos van a modificar también la concentración de potasio. Por ejemplo, furosemida, al inhibir NKCC2, puede disminuir la reabsorción de potasio, ¿sale? Y ocasionar hipocalemia. Las tiacidas, ya vimos que al inhibir a NCC, inhiben la capacidad del túbulo contorneado distal para retener potasio y causan que se secrete. Entonces, furosemida y tiacida causan hipocalemia. Amilorida y espironolactona van a actuar inhibiendo la función de aldosterona. Y acuérdense que aldosterona tira potasio. Entonces, si yo inhibo aldosterona, no voy a poder tirar potasio y por lo tanto voy a tener hipercalemia. Entonces, amilorida y espironolactona
son diuréticos ahorradores de potasio, mientras que furosemida y la tiazida son diuréticos perdedores de potasio. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre el potasio en general? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ok, súper. Vamos a hablar rápido de urea y glucosa. El más importante de estos dos, en realidad, en el que me voy a enfocar ahorita, es en la glucosa, pero vamos a mencionar rápido a la urea. La urea es resultado del metabolismo de proteínas y nosotros lo vamos a medir a través de un laboratorio que se llama nitrógeno ureico en sangre, o BUN, ¿sale? El BUN va a ser un indicador de volumen efectivo circulante. Entonces, cuando yo tengo un aumento en el BUN, generalmente significa que tengo una disminución en el volumen efectivo circulante. ¿Por qué? Porque la urea va a ser un indicador importante de qué tanto volumen estoy eliminando. Entonces, cuando mi BUN está bajo normal, significa que estoy eliminando bien el volumen. Cuando mi BUN se aumenta, significa que no estoy eliminando adecuadamente el volumen. Y esto va a ocasionar que mi BUN aumente cuando mi volumen efectivo circulante disminuye. Generalmente a mí me interesa ver mi relación BUN-creatinina y cuando es mayor a 10 y se aumenta, pues estoy hablando de una falla renal. ¿Vale? Entonces la urea va a ser un indicador del flujo urinario. Cuando mi flujo urinario disminuye, pues se acumula urea. ¿Sale? Entonces, la urea es un indicador de volumen. Esto es lo más importante que deben saber. De la glucosa se reabsorbe por SGLT1 y SGLT2. Acuérdense que son transportadores y por lo tanto se satura. Muy importante entender esta gráfica. La forma en que se filtra la glucosa es constante, pero ese GLT2 se satura. Entonces, eventualmente, y más o menos alrededor de 180 y 200, ya no se reabsorbe toda la glucosa que se filtra, sino que se empieza a excretar en la orina, que es esta línea verde. Entonces, por arriba de 180 se empieza a excretar la glucosa y por arriba de 350 ya no se reabsorbe. ¿Qué significa eso? Que la glucosa satura su transporte y la saturación en el transporte de glucosa generalmente indica una diabetes muy descontrolada, ¿sale? Cuando la glucosa está en rango normal, toda la glucosa se reabsorbe en el proximal. Cuando se satura, por ejemplo, cuando sube la concentración de glucosa por una persona con diabetes, entonces empieza a excretar glucosa y esto ocasiona diuresis osmótica y glucosuria, lo cual se manifiesta con poliuria y polidipsia, que son marcadores de pérdida de volumen importante por una diabetes descontrolada. ¿Por qué la diabetes descontrolada causa glucosuria? Porque se satura el transporte de SGLT2, ¿sale? Los inhibidores de SGLT2 llevan este problema de reabsorción desde el principio y entonces van a ocasionar glucosuria y por lo tanto van a ser diuréticos que permitan que se pierda volumen. Toda la glucosa se reabsorbe en el proximal y lo que no se reabsorbe generalmente se tira. ¿Sale? Entonces, si yo inhibo el transporte proximal de glucosa, voy a tener glucosuria. ¿Sí queda claro ese concepto? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Súper. Pues bueno, ya nada más para terminar con la parte de reabsorción tubular, vamos a hablar de qué pasa con el fósforo, el calcio y el magnesio. Es importante recordar que el fósforo y el calcio están en un eje íntimamente regulado, ¿sale? Y aquí va a entrar una hormona importante que es la hormona paratiroidea. Entonces, en general, el calcio y el fósforo se van a reabsorber en el riñón de manera opuesta. Es decir, si yo quiero aumentar el calcio sérico, debo tirar fósforo. Si yo quiero aumentar el fósforo sérico, debo tirar calcio. Y entonces de eso se van a encargar la hormona paratiroidea y FGF23. Vamos a empezar primero hablando del fósforo, que es el más sencillo, ¿sale? Entonces el fósforo, al igual que la glucosa, se reabsorbe prácticamente en su totalidad en el túbulo contorneal proximal. Aquí está. Entonces, el fósforo se reabsorbe casi totalmente en el proximal y lo que no se reabsorbe en el proximal se tira. NAPI es el cotransportador de sodio-fósforo que va a permitir en el proximal que se reabsorba sodio y que se reabsorba fósforo. La hormona paratiroidea inhibe el transporte de fósforo, ¿sale? Entonces, generalmente, la hormona paratiroidea, para aumentar el calcio, tira el fósforo, porque si el fósforo y el calcio se juntan, forman hidroxiapatita de calcio, ¿no? Y entonces eso no está chido. Entonces, generalmente, PTH va a inhibir
a estos transportadores y por lo tanto va a causar fosfaturia. Entonces, la hormona paratiroidea tira el fósforo a la orina al inhibir el transporte proximal de fósforo. Otra hormona que también participa en el transporte de fósforo es FGF23. FGF23 inhibe la reabsorción de fósforo también. Entonces, es una hormona que se considera fosfatúrica, ¿sale? FGF23 y PTH inhiben el transporte de fósforo. Todo el fósforo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa con el calcio? El calcio es un poquito distinto, ¿sale? El calcio, primero, va a tener una parte que es unida a proteínas y otra parte que no está unida a proteínas. Cuando yo tengo una elevación del pH, se va a aumentar la afinidad de las proteínas por el calcio. Entonces, por eso, durante la alcalosis, puede haber una hipocalcemia relativa, porque el calcio se pega a las proteínas porque hay más afinidad y ocasiona contracciones musculares. Durante la acidosis, las proteínas pierden la capacidad de transportar calcio y entonces puede haber una hipercalcemia relativa. Ahora, el calcio en el proximal, por ejemplo, se reabsorbe sobre todo por la vía paracelular. A mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de calcio. ¿Sale? Entonces, entre más sodio reabsorba en el proximal, más calcio se reabsorbe y es por vía paracelular. Después, en el asa de Henle va a participar NKC2. Ya habíamos hablado de que NKC2 mete sodio, potasio y 2 cloro. Pero el potasio, una parte de la que se reabsorbe, se regresa. Esto vuelve positivo el lumen. Y al volverse positivo el lumen, eso causa reabsorción de calcio. Entonces, la reabsorción a través de NKC2 favorece reabsorción paracelular de calcio. ¿Qué relevancia tiene esto? Que cuando yo doy furosemida e inhibo NKC2, voy a aumentar la excreción urinaria de calcio y puedo causar hipocalcemia o puedo causar litiasis. ¿Vale? Entonces, este reciclaje de potasio que ocasiona reabsorción paracelular de calcio es muy importante en el asa de Henle. Si yo doy furosemida, inhibo este proceso de reabsorción de calcio. Aquí no solo se reabsorbe calcio, aquí también se reabsorbe magnesio. Entonces, el uso de furosemida puede causar hipocalcemia e hipomagnesemia a largo plazo debido a que la función de NKC2 es esencial para que pueda reabsorber calcio y pueda reabsorber magnesio. ¿Sale? Ahora, en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, perdón, hay dos formas de reabsorber calcio. La primera es mediada por PTH. PTH es a través de TRBP5 y TRBP6 que van a insertar un canal de calcio y van a favorecer su reabsorción. Muy importante, PTH, la hormona paratiroidea, es una hormona que busca reabsorber calcio. Entonces, eso lo va a hacer insertando estos dos transportadores. Si yo no los tengo, no voy a tener una reabsorción adecuada. ¿Sale? Y finalmente, en el túbulo colector, pues yo ya no voy a tener casi ninguna reabsorción de calcio. Muy importante, en el proximal y en el asa de Henle, más sodio, más calcio. En el distal, más sodio, menos calcio. Más calcio, menos sodio. ¿Sale? Entonces, en el distal se invierte la relación entre sodio y calcio. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo se reabsorbe el calcio en el riñón? ¿No? No, doctor. Sale. La última parte. Vamos a hablar del mecanismo de concentración de la orina. Habíamos hablado que la concentración de la orina tiene tres mecanismos. Ahora aquí lo voy a hacer muy claro y muy rápido para que no nos hagamos bolas. El multiplicador contracorriente lo hace el asa de Henle, ¿sale? El multiplicador contracorriente es un mecanismo del asa de Henle que permite generar un gradiente córtico-medular. Este gradiente córtico-medular va a ser muy importante para concentrar la orina. Otra cosa que va a ocurrir para favorecer la concentración de la orina va a ser el intercambiador contracorriente. Mientras que el multiplicador contracorriente mantiene el gradiente corticomedular, el intercambiador contracorriente, perdón, al revés, mientras que el multiplicador contracorriente genera el gradiente, el intercambiador contracorriente lo mantiene, ¿sale? Y por si fuera poco, la médula renal también va a atrapar la urea. ¿Para qué queremos un gradiente córtico-medular? Para que una vez que estemos en el túbulo colector, la presencia de ADH, de la hormona antidiurética, antidiuresis, yo quiero retener agua. Entonces, en presencia de ADH, voy a retener agua. En ausencia de ADH, yo no voy a retener agua. ¿Sale?
Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener este fenómeno? Pues bueno, cuando nosotros tenemos ADH, ADH va a insertar una molécula que se llama aquaporina 2. Aquaporina 2 es un canal de agua que va a favorecer la entrada de agua desde nuestro lumen hacia el túbulo colector. Entonces, si yo tengo una médula hipertónica y yo tengo ADH y mi fluido está hipoosmótico después del túbulo contorneado distal, entonces el agua va a tender a salir, ¿sale? Hacia una médula hiperosmótica. ¿Para qué quiero una médula hiperosmótica? Para que el agua salga desde el túbulo hacia la médula renal, ¿sale? Pero si yo paso el agua desde el túbulo hacia la médula renal, pues voy a perder el gradiente. Entonces, el intercambiador contracorriente lo mantiene. Entonces, ¿cuáles son los pasos de concentración de la orina? Primero, el asa de Henle, a través del multiplicador contracorriente, genera el gradiente. Esto se potencia por el atrapamiento medular de urea. Y yo nada más tengo este proceso de generación, eventualmente cuando reabsorbo agua a través de la hormona antidiurética, pues voy a perder el gradiente. Entonces, lo que me ayuda a mantener el gradiente es el intercambiador contracorriente. En presencia de ADH, mi túbulo colector reabsorbe agua. En ausencia de ADH, mi túbulo colector no reabsorbe agua. Entonces, muy importante aquí. En el túbulo colector medular interno, cuando no tengo ADH, este no es permeable al agua, entonces no retiene agua. Cuando tengo ADH, esto es permeable al agua y por lo tanto reabsorbe. Si yo reabsorbo agua, mi orina se concentra. Si yo no reabsorbo agua, mi orina se diluye. ¿Cuáles son los mecanismos que favorecen la concentración de la orina? El multiplicador contracorriente. ¿Quién es el responsable? El asa de Henle. ¿Cuál mantiene el mecanismo o el gradiente córtico medular? El intercambiador contracorriente. ¿Quién es responsable de eso? Los vasos rectos y los capilares peritubulares. ¿Quién es el encargado de decidir si se reabsorbe o se tira agua? ADH. ¿Quién libera ADH? Acuérdense, el hipotálamo se almacena en la neurohipófisis. Entonces, el riñón va a oscilar entre dos grandes estados. La antidiuresis, que está cuando yo tengo ADH, voy a retener agua, y la diuresis extrema, en la cual no tengo ADH y por lo tanto voy a tirar agua. Esos son los conceptos más importantes que tenemos que entender de concentración de la orina. ¿Alguna duda de este punto? ¿No? No, Vale. Héctor. Bien, entonces ya nada más para terminar, porque sé que estuvo maratónico, vamos a integrar un poquito estas ideas y hablar un poquito de dos cosas que va a hacer el riñón. El riñón va a balancear el líquido extracelular y va a balancear la osmolaridad, ¿no? Entonces, en el balance del líquido extracelular, a mí lo que más me interesa es regular la concentración de sodio. Y entonces aquí van a entrar dos factores. Primero, la regulación de la presión arterial a corto plazo, que ya vimos en la parte de cardio. Y segundo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, yo voy a regular mi líquido extracelular o mi volumen efectivo circulante a través de qué tanto sodio retengo. Donde va sodio, va agua. La angiotensina 2 lo que va a hacer sobre todo es aumentar la reabsorción de sodio a través de varios mecanismos, a través de la potenciación de NSC-NKC2, a través de la liberación de aldosterona que favorece la reabsorción de ENaC y a través de potenciar el balance glomérulo tubular que va a aumentar la reabsorción proximal de sodio. Entonces, angiotensina 2 va a favorecer sobre todo, o el mecanismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona en general, va a favorecer mayor reabsorción de sodio para mantener un balance del líquido extracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a presentarse cuando yo tengo algo que amenaza mi volumen efectivo circulante? Por ejemplo, cuando yo tengo una hemorragia. Bueno, si yo tengo una pérdida de volumen efectivo circulante, mi vasoreceptor renal, que está en el aparato yuxtaglomerular, en particular cerca de las células granulares, va a liberar renina. Y esto va a prender el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por un lado va a mantener la tasa de filtrado glomerular y va a favorecer una disminución en la excreción de sodio a través de su reabsorción. Y esto va a potenciar el volumen efectivo circulante. Por otro lado, vamos a tener el reflejo vasoreceptor que ya habíamos visto, ¿no? Se inicia la división simpática del sistema nervioso autónomo, lo cual mantiene la presión, pero también
la división simpática del sistema nervioso autónomo aumenta la reabsorción de sodio. Entonces, ¿cómo reabsorbemos más sodio? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, epinefrina, que es a través del reflejo vasoreceptor, y otra, la caída de la osmolaridad sérica activa a el hipotálamo para liberar ADH. Y ADH también va a ayudar a retener agua para aumentar el volumen efectivo circulante. En un último término, los receptores de baja presión de los atrios cardíacos van a liberar el péptido atrial natriurético, que el péptido atrial natriurético va a ocasionar disminución de la excreción urinaria de sodio, o sea, retener sodio para aumentar el volumen efectivo circulante, y a su vez aumenta la reabsorción de sodio, ¿vale? Entonces, cuatro cosas, perdón, aumentan el volumen efectivo circulante. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene sodio, la epinefrina, que retiene sodio, ADH, que retiene agua, y el péptido atrial natriurético, que retiene sodio al inhibir la natriuresis. Pero además de mantener el volumen efectivo circulante, me interesa el balance de la osmolaridad. Y el balance de la osmolaridad va a estar más mediado por ADH. Habíamos hablado que ADH lo que hace es que inserta aquaporina 2 en el túbulo colector y por lo tanto se va a encargar de regular la concentración o la reabsorción de agua. Entonces, si yo tengo un aumento de la osmolaridad, el órgano vasculoso de la lámina terminal va a favorecer una liberación de ADH del núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Esto se libera hacia la neurohipófisis. ¿Y qué va a hacer ADH? Va a insertar aquaporina 2 en el túbulo colector, va a retener agua y por lo tanto va a disminuir la osmolaridad. Entonces, de manera general, el riñón va a ser dos fuerzas integradas por dos sistemas importantes. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la epinefrina y el péptido atrial natriurético, que regulan sobre todo el volumen efectivo circulante o el balance de líquido extracelular, y arginina vasopresina, que como vimos participa en la concentración de la orina, pero sobre todo va a favorecer al balance de la osmolaridad. Y pues con esto, de manera muy sucinta, pudimos abordar todos los temas de fisiología renal. Terminaríamos con el repaso de esta parte.